medios de comunicación que antes nos ignoraban y incendiaban, ahora nos buscan para entrevistas, para tener la nota. Los pseudopolíticos que antes nos vituperaban, tachándonos de ser porros, jóvenes pagados por sus contrincantes electorales, ahora piden diálogo. Y así, como el país se ha sacudido bajo las plantas y las consignas de nosotros los inconformes, Morelia no ha sido la diferencia. Digna como siempre, la ciudad de las canteras rosas hizo eco del grito que, como fantasma, recorrería a lo largo y ancho del país. Y así firmes y siempre del lado de las causas justas, los morelianos declaramos a todo el mundo que también somos 132. Yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132. Junto a esto, declaramos que mantenemos nuestra animadversión al candidato priista a la presidencia de la República, pero no a la persona, al padre, al hermano, al nieto, al hijo, al esposo, sino a todo lo que su acartonada y telenovelesca figura representa: la ignorancia, la frivolidad, la mentira, la represión, la misoginia, la corrupción, el cinismo y, lo más importante, la imposición. Imposición que solo favorece a los pocos que se creen dueños de todo, los que creyeron que no pasaría nada, que no diríamos nada, que no haríamos nada. Hemos entendido que el problema es más profundo y que Peña Nieto solo es el producto concebido de las entrañas de todo un modelo económico que periódicamente crea engendros de estas características. Peña Nieto representa un modelo en el que se ensalza la usura, el robo, la codicia, la avaricia y el individualismo como los valores por excelencia, por sobre el trabajo, la honradez, la dignidad, la solidaridad y la colectividad. El neoliberalismo se volvió, pues, nuestro adversario irreconciliable. También hemos identificado las formas en que este modelo económico se manifiesta en nuestra ciudad, en nuestra colonia, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Por esto, no tardó mucho para que nuestra lucha se hermanara con las justas luchas de los pueblos indígenas de Cherán, de la meseta purépecha y Ostula, en la costa náhuatl de Michoacán. Pueblos que durante años han visto cómo sus recursos naturales son saqueados a manos de grupos pertenecientes al crimen organizado, que han florecido bajo la sombra y tutela de los gobiernos estatales y federales. Estos pueblos, hartos de abuso y de la indiferencia del gobierno, decidieron tomar la justicia por sus propias manos. Son pueblos que han pagado con sangre la ofensa que es el querer ser libres y autónomos. Todos somos Cherán. Todos somos Cherán. Y el saqueo del que son objeto nuestros bosques, nuestras aguas, no teníamos más que salir de nuestra casa. A la vuelta de la esquina se gesta uno de los proyectos más atroces contra la naturaleza y contra los morelianos. Un proyecto que pretende abrir una vialidad atravesando el último pulmón con el que cuenta nuestra ciudad. Y todo para beneficiar la voraz ambición de los dueños de un centro comercial. Por eso no hemos dudado en solidarizarnos con los compañeros del Movimiento en Defensa de la Loma, acompañándolos en su decisión de carga. ¡Arriba, Cherán! La loma no se compra. No están solos, no están solos, no están solos, no están solos, no están solos. Ese apoyo sí se ve. 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 Acompañándolos en su decisión de carga, la pesada losa de proteger contra los dueños del dinero los pocos ecosistemas que aún nos quedan en la ciudad y de evitar la catástrofe de un posible derrumbe que acabaría con la vida de miles de morelianos. Poco a poco nos hemos ido nutriendo de las luchas de nuestras hermanas y hermanos. Hemos ido ampliando nuestra mirada y hoy seguimos firmes en nuestro cometido principal: declarar indeseable la posible presidencia de Enrique Peña Nieto. Por esto reafirmamos que seguiremos manifestándonos de forma pacífica en contra de la imposición del candidato presidencial.
primero su apoyo, sus gritos en solidaridad de la Loma de Santa María. Nuestra lucha atraviesa momentos difíciles. Han licitado ya la vialidad de